Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video vamos a ver cómo podemos configurar desde el PC a ChatGPT para que nos responda con su voz y para que nosotros podamos darle instrucciones con nuestra voz sin necesidad de escribir. Una vez lo configuremos tendríamos una interfaz como esta con el micrófono y estas configuraciones. Y voy a hacer una prueba antes de instalarlo para que ustedes vean cómo funciona. Básicamente simplemente habilitaríamos el micrófono y haremos una prueba. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Soy una inteligencia artificial y no tengo emociones ni estados de ánimo, pero estoy aquí para ayudarte. ¿En qué puedo asistirte hoy? Listo, como ven yo doy la instrucción con comando de voz y él me responde también con comando de voz, aunque bueno, esto es un poco lento porque este hace GPT-4, si usáramos el otro modelo pues sería mucho más rápido y nosotros podemos cambiar la velocidad con que nos va a responder. ¿Cómo hacemos eso? Desde las configuraciones que les voy a explicar al final. Por ahora, para instalarlo vamos a ir a la tienda de aplicaciones de Google. Si de pronto no saben cómo ir, pues simplemente colocan Chrome Web Store en su buscador y los va a llevar directamente, es la primera opción que aparece. Bueno, el nombre de la extensión, que es lo importante, la tengo por acá, es Voice Control for ChatGPT. Vamos a colocarlo por acá, la buscamos, es esta, la del icono de la burbujita. Hay otros, pero la verdad es el que me ha parecido más prácticos, tiene más de 300.000 usuarios en ese momento. Y simplemente le darían instalar acá, y eso sería todo. Simplemente instalar siguiente y ya. Les aparecería una configuración diferente a la que yo tengo porque por defecto no viene de esta forma. Y eso es lo que les voy a mostrar. Desde configuraciones a ustedes les va a llegar en otro idioma. Entonces, y les llega también la interfaz diferente. Vamos a recargar, bueno, les llega acá abajo, es lo que queremos cambiar. Entonces, lo que yo recomendaría para que les quede como el mío, que me parece mucho más práctico que tener eso acá tan grande en la parte de abajo. Vamos a configuraciones, la velocidad yo la tengo la verdad más alta, la tengo en 17, pues del todo queda muy rápido, pero un 17 y un 16 estaría bien, para que no hable muy despacio. Luego cambiaríamos el idioma, obviamente pues sería el idioma de su preferencia. Y en esta parte yo usaría esta interfaz compacta, ¿listo? Para que se vea acá pequeño en la parte de arriba. Otra cosa, si ustedes no quieren que él responda con su voz, porque hay veces en las que uno no necesita que él responda con voz, pero queremos dar instrucciones con voz, desactivaríamos esta bocina, ¿listo? Si la tengo en verde, cuando él me responda, va a responder hablando, pero si en ese momento no quiero, simplemente lo coloco en rojo y yo puedo seguir dando comandos de voz, pero él no me va a responder con voz, simplemente me va a responder normal con escritura. Vamos a hacer una nueva prueba. Hola, ¿cuánto es 2 más 2? Bien. Hola, 2 más 2 es igual a 4. Listo, como ven, ya ve el cambio en la velocidad con la que responde y funciona con normalidad. Eso sería todo por este video, espero que les sirva, la verdad es muy útil. Desde el móvil está el micrófono por defecto del teclado para hablar con comandos de voz, pero él no respondería con voz, simplemente se le podría dar el comando desde el PC si no es posible. Entonces esa es la mejor forma de agregarlo. Eso sería todo por este video, espero que les sirva, que les haya gustado y nos vemos en uno próximo. Hasta luego.